Muchas gracias, presidente. Bueno, a lo largo del debate en las comisiones creo que hay una conclusión muy importante que podemos sacar y que a eso se refiere nuestro dictamen, que es que la discusión sobre la fórmula de movilidad tiene primero una cuestión fundamental previa al debate sobre la fórmula de movilidad, los distintos índices que podemos discutir, porque hoy la jubilación mínima, presidente, está en niveles de indigencia. Creo que todos sabemos la pérdida enorme que han tenido jubiladas y jubilados durante los últimos años. Solamente si contamos de diciembre a esta parte, al mes de mayo, bajo este gobierno de Javier Milei, aquellas jubiladas y jubilados que cobran la mínima han perdido más de 25 puntos de poder adquisitivo. 25 puntos de la jubilación le afanaron a los que trabajaron toda su vida. Y fíjese, presidente, que esto lo festejan diciendo que han conseguido el superávit fiscal. Claro, el 43% de la reducción del gasto del primer bimestre corresponde al sistema previsional, es decir, a meterle la mano en el bolsillo a jubiladas y jubilados. Eso es lo que festeja este gobierno de Javier Milei. Entonces, cuando plantean el DNU con la movilidad por inflación, la inflación que calcula el INDEC, lo que están planteando es perpetuar las jubilaciones de indigencia. Eso es lo que están haciendo. Además, por supuesto, ¿no? Se roban el 8% de la inflación de enero, no compensan diciembre, etc. Pero es un robo absoluto a las jubiladas y a los jubilados para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, cumplir con los especuladores privados, que igualmente ahora ese mercado, como lo estamos viendo en estos días, pone bastante en cuestión la viabilidad de plan, si le podemos llamar, el plan de Javier Milei, ¿no? Y por eso hay cierta inestabilidad, desconfianza por la crisis política también que tiene este gobierno, el escándalo que ha sucedido en Capital Humano con los alimentos y la negativa de este Congreso, de algunos bloques de este Congreso, a interpelar a la ministra, es una muestra de la gravedad de la situación. Pero, presidente, acá no tenemos solamente, no es que llegamos a esta situación solo con el ajuste brutal que lleva adelante este gobierno, un ajuste cruel que está llevando adelante. También en los gobiernos anteriores. Recién escuchaba a la diputada preopinante, que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Macri, hablar como si nada, como si no hubiesen tenido responsabilidad en el robo del 20% del poder adquisitivo de la jubilada y los jubilados con el gobierno de Macri. La verdad que es asombroso la capacidad de hablar alegremente como si no hubiesen tenido esa responsabilidad bajo el gobierno de Mauricio Macri en esos años, donde además estuvieron en esa modificación de la movilidad el tema del empalme del trimestre. Pero la conclusión de esos años fueron una pérdida brutal de jubiladas y jubilados. Y por supuesto, bajo el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa, una pérdida brutal de los jubilados y las jubiladas, sobre todo de aquellos que no recibían el bono, que fue una pérdida cercana al 35%. Jubiladas y jubilados que, fíjese en esa discusión, porque el gobierno del Frente de Todos tuvo primero la suspensión de la movilidad de Macri, que por primera vez, cuando asumió en diciembre del 2019 Alberto Fernández, esa fórmula iba a permitir un aumento pequeño, una pequeña recomposición de lo que habían perdido, suspende esa movilidad y aplica los bonos discrecionales, ¿no? Y por eso hay una pérdida brutal del haber jubilatorio bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y además, con la nueva movilidad, presidente, tuvimos una situación en la que nosotros lo planteamos en ese momento. Dijimos, queremos que se aplique, no es nuestra fórmula, queremos que se aplique una cláusula de garantía por inflación a la fórmula que planteaba el Frente de Todos, para que si esa fórmula no acompañaba a la inflación, los jubilados no perdieran. La rechazaron esa moción en aquel momento. Era algo sencillo, es lo que se está proponiendo ahora como fórmula, integrar el RIPTE,
es decir, la evolución de los salarios formales, integrarla con el IPC que mide el INDEC. Bueno, en ese momento lo rechazaron y así fue, y después no se hizo nada, no es que se corrigió, solamente con las jubilaciones mínimas se aplicaron los bonos y a pesar de esos bonos también perdieron las jubiladas y los jubilados en aquel momento. Entonces, presidente, nosotros venimos acompañando la organización y la movilización de distintas agrupaciones de jubiladas y jubilados. Muchos de ellos son los que se reúnen todos los miércoles acá en la puerta del Congreso. Hoy están aquí también. Y por supuesto que nuestro dictamen responde a esa preocupación que expresaron en la comisión y que vienen expresando en sus movilizaciones muchas de estas agrupaciones, que es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para recomponer las jubilaciones? ¿Cómo alcanzamos lo que cuesta la canasta básica de un jubilado? Fíjese que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Eugenio Semino, estimó en el mes de marzo que esa canasta básica, estamos hablando de la canasta básica, no estamos hablando que los jubilados van a ser ricos, millonarios, nada. Canasta básica la calculó, la estimó en 685.000 pesos. Y algunos nos dicen, ¿cómo el Frente de Izquierda irresponsables? Miren, no están planteando una irresponsabilidad. ¿Cómo un jubilado va a cobrar 685.000 pesos? Ah, bueno, pero si se trata de aumentar las tarifas, dicen, no, bueno, las tarifas hay que aumentarlas porque hay que pagar lo que vale, ¿no? Los precios reprimidos. Bueno, entonces, realmente es una hipocresía enorme. Y también hoy leía algunos portales hablar de algo que no tengo conocimiento si se oficializó o no, sobre el aumento de las dietas de los diputados y las diputadas. Leía que algunos que decían diputados que estaban enojados porque el aumento de 1 millón de pesos les parecía poco. Bueno, pero después acá nos dicen a nosotros que estamos locos porque queremos que los jubilados ganen lo que corresponde a lo básico de la canasta que calcula la Defensoría de la Tercera Edad. Entonces, realmente es indignante y muchos son responsables de esta situación porque han gobernado, son responsables de la situación de las jubiladas y los jubilados. Entonces, presidente, a lo que voy con esto es que primero tenemos que plantear esa recomposición, ¿no? Y nosotros, por supuesto que planteamos de dónde se pueden sacar esos recursos, porque es falso eso que dicen no hay plata. Hay un montón de plata, ¿no? La plata la tienen los grandes grupos económicos, el Fondo Monetario Internacional, que se la llevan en pala. Fíjese que tuvimos los primeros meses de este año, fue una de las veces pocas veces en la historia que se destinaron más recursos al pago de los intereses de la deuda que a todo el sistema previsional que tiene que cubrir el haber de 7 millones de jubiladas y jubilados para que puedan vivir. Que obviamente no les alcanza para comprar los medicamentos, tienen que elegir en si compran la comida o compran los medicamentos. Pagar alquiler. Bueno, describió Eugenio Semino la catástrofe que están viviendo los adultos mayores, una situación desesperante para los que trabajaron toda su vida. Además, la tasa de sustitución, es decir, cuando una persona en actividad se jubila, ¿no? La diferencia, el promedio de esa tasa de sustitución está alrededor del 50-55%, es decir, de lo que cobraba como trabajador activo pasa a cobrar la mitad. Ya como trabajador era pobre, bueno, como jubilado es indigente. Esto es lo que nos lleva a este sistema totalmente irracional. Plata hay, por supuesto, y nosotros planteamos en nuestro dictamen la restitución de los aportes patronales al 33%, que luego de que Cavallo los redujera en los 90 nunca se restablecieron en ese nivel. Planteamos también la formalización de todas las trabajadoras y los trabajadores y tenemos proyectos al respecto, es muy sencillo, pero hay que tener la voluntad política, cosa que no tuvieron todos los gobiernos y algo que es indignante, presidente, escuchar a diputadas y diputados que dicen ¿cómo puede ser que se haya incorporado al sistema previsional a millones de trabajadores que no aportaron y pagarles con la plata de los que sí aportaron, como si la responsabilidad por esa falta de aporte fuera de esa trabajadora o de ese trabajador que sufrió el fraude laboral por parte de sus patronales, de sus empleadores, porque no le hicieron los aportes que tenían que hacerle.
Ni hablar del trabajo no reconocido de millones de mujeres, porque son las que se cargan con la tarea de cuidado, las tareas en el hogar. Entonces, en realidad están hablando en contra de esos trabajadores y de esas trabajadoras que no son los responsables. Y sí, insisto, presidente, nosotros planteamos, esto lo calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿no?, que estimó gran parte de los porcentajes. Nosotros dice que la diferencia con el actual DNU es alrededor de 14 puntos del producto. Bueno, una parte importante de eso lo estimó con los planteos que hacemos nosotros en nuestro dictamen de dónde sacar ese dinero. Dice que la otra parte podría recaudarse con los otros planteos que nosotros hacemos, ¿no?, que obviamente planteamos que se avance en el no pago de los intereses de la deuda, que se avance con la posibilidad de establecer un impuesto a la ganancia de los bancos, de los grandes terratenientes, grupos empresarios, ¿no? Entonces, obviamente que la plata y los recursos están para cubrir las necesidades de jubiladas y de jubilados que trabajaron toda su vida y que a lo largo de los años todos los gobiernos han tenido un consenso, ¿no? Siempre se escucha mucho esta palabra en la Cámara de Diputados, en distintas campañas y todo, es decir, tenemos que lograr consenso. Si hay algo en lo que han logrado consenso es en meterle la mano en el bolsillo a aquellos que han trabajado toda su vida. Pero fíjese, presidente, que quiero decir algo muy importante, porque también, ¿no?, estas personas, estos legisladores, estas fuerzas políticas que cuestionan la responsabilidad o nos tratan de irresponsables por querer que un jubilado, una jubilada cobre lo que corresponde, muchas veces nos dicen, bueno, pero hay países serios. Bueno, a ver, vamos a lo que gastan como producto algunos países de Europa, por ejemplo, el Estado español, 11,5 del producto en el sistema previsional, Italia 15,9, Francia 14,50, Alemania 10,40, Brasil, país hermano, 11,3, Finlandia 11,9. Bueno, en Argentina estábamos en diciembre del año pasado en 6,67. Hoy estamos más abajo todavía que eso, en 4,5% del producto. Una vergüenza, porque son sistemas previsionales similares al de la Argentina. Es decir, que no son sistemas de capitalización privados, como los que hubieron bajo los años del menemismo, que es en realidad lo que quieren. A lo que quieren ir, a pesar de que hay más recursos, lo que quieren hacer es que el aumento de la esperanza de vida, que debería ser algo que se transforme en un beneficio, en un bienestar para el retiro de las personas que trabajaron toda su vida, puedan disfrutar ese retiro más tiempo, ¿no?, el aumento de la esperanza de vida, algo positivo, lo ven como algo negativo. Dicen, ahora ¿cómo hacemos para sostener a tantas personas durante más años? ¿No? Entonces, obviamente, hay una crisis de los sistemas previsionales en todo el mundo. Y lo que buscan, ¿qué es? Avanzar en contra de los derechos conquistados de regímenes especiales de trabajadoras y trabajadores, como lo han intentado en Francia, con huelgas y luchas enormes de los trabajadores que se han movilizado, de las jubiladas y los jubilados. Y a lo que quieren ir es a eso, pero fíjense, tenemos un ejemplo muy cercano, Chile, año 2019, las enormes movilizaciones de la rebelión popular chilena, que estuvo motorizada por muchos jóvenes, pero muchos de esos jóvenes estaban motorizados porque sentían una indignación enorme, una bronca tremenda, porque sus adultos mayores, sus abuelas, sus abuelos, muchos de ellos se suicidaban para no ser una carga para su familia, porque esas jubilaciones eran de indigencia. Entonces, presidente, eso es lo que quiere en realidad, que haya un subsidio como es la PUAN, que es lo que han aplicado, es lo que han votado acá muchos de estos bloques que ahora dicen que van a beneficiar a los jubilados con una módica recomposición,
una módica recomposición que no apunta a una verdadera recomposición del haber jubilatorio, han votado eliminar la moratoria jubilatoria para el 80% de las personas que están en la edad de jubilarse y que no tienen los 30 años de aporte como requisito. Y le niegan la posibilidad de jubilarse. Tienen que acceder a la pensión única del adulto mayor, la PUAM, que se votó bajo el macrismo con el apoyo de muchos gobernadores del PJ y de Massa, que es el 80% de una jubilación mínima. O sea, menos de lo que gana hoy un jubilado que cobra lo básico. O sea, pero es indignante realmente. Ahora nos dicen, no, estaban los jubilados. ¿Cómo? Si por otro lado en el Senado están por votar esto. Por eso, presidente, obviamente nosotros vemos este dictamen como parte de una lucha, como parte de la organización de los jubilados y de toda la clase trabajadora. Y en ese sentido es que planteamos y estamos reclamando un verdadero paro nacional activo para el día que se trate la ley bases en el Senado y una movilización multitudinaria. Y convocamos a todo el pueblo trabajador, a la juventud, a las mujeres que son las principales afectadas con la eliminación de la moratoria, a los trabajadores que afectan con la reforma laboral, a muchos que van a ser perjudicados con las privatizaciones. Bueno, todo lo que dice la ley base es que es en contra del pueblo trabajador y que le entrega enormes beneficios con el RIGI, con el paquete fiscal a los grandes grupos empresarios, mientras los jubilados discuten realmente un aumento muy módico, presidente, que no logra cubrir lo que se necesita. Por eso vamos a una gran pelea, una gran lucha para derrotar la ley bases y todo el plan de ajuste de Milei. Aprovechar esta crisis del gobierno para que los trabajadores y el pueblo peguen con fuerza por todos sus reclamos hasta derrotar este plan de hambre y miseria. Muchas gracias, presidente.